Permítanme presentarme, mi nombre es Luis Ángel Arteaga, yo soy abogado y especialista en contrataciones con el Estado. Me desempeño como tal en la subdirección de normatividad de la Dirección Técnico Normativa del OCE, que en el marco de las competencias funcionales tiene a su cargo la difusión y el desarrollo de espacios como estos que nos permiten a todos los operadores de la normativa, a los usuarios y al público en general fortalecer nuestras competencias en materia de compras públicas. Así que en esta oportunidad tengo a mi cargo acompañarlos en esta charla en la que voy a poder mencionar algunos puntos sobre una figura muy importante en este contexto, como lo es esta herramienta de contratación directa por situación de emergencia. Bien, creo que todos nosotros nos encontramos en este momento acatando las disposiciones del gobierno para combatir y evitar la propagación del COVID-19, de manera que estamos aprovechando nuestro tiempo y nuestro espacio en capacitarnos, ¿no?, en contrataciones con el Estado. Bien, a nombre del organismo supervisor de las contrataciones del Estado y de la Dirección Técnico Normativa, pues les doy la más cordial bienvenida a este espacio de capacitación. Muy bien, para ponernos en contexto, todos sabemos que las entidades que conforman la administración pública se encuentran al servicio del ciudadano. Para poder atender las necesidades de la población, dichas entidades requieren operar una de las herramientas con las que cuentan para dicho fin, para atender las necesidades de la población, los fines públicos. De esta manera, las entidades realizan contrataciones para poder abastecerse de los bienes, de los servicios, de las consultorías o de las obras que requieren ejecutarse para poder alcanzar esta finalidad pública, ¿no?, para poder servirle al ciudadano. Las contrataciones del Estado, de acuerdo a nuestra Constitución política, deben realizarse con observancia obligatoria a la ley de la materia, que en este caso es la Ley de Contrataciones del Estado. Y la Ley de Contrataciones del Estado, conjuntamente con el reglamento y con las directivas que emite el OCE, conforman la normativa de contratación pública que los operadores y los proveedores del Estado debemos observar para realizar los procesos de compras públicas. En ese contexto vamos a ponernos en un supuesto en el que todo marcha de manera regular, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en un estado excepcional de emergencia, de una emergencia sanitaria, pero en un contexto normal, por decirlo de alguna manera, las entidades para realizar estas contrataciones requieren convocar procesos de naturaleza competitiva en la que varios proveedores presentan sus ofertas y las entidades seleccionan al proveedor idóneo con el que van a contratar para que éste ejecute el contrato, para que éste le pueda proporcionar a la entidad los bienes, para que pueda prestar el servicio requerido o para que pueda ejecutar la obra que se necesita. Estos procesos de contratación, dependiendo del tipo, contemplan una serie de etapas, de plazos que deben respetarse, ¿no? Lo que no ocurre en una situación de emergencia como la que estamos viviendo en este momento. En una situación de emergencia como la que, a la que le estamos haciendo frente actualmente, las entidades necesitan adoptar medidas inmediatas
para poder hacer frente a dichas situaciones. De tal manera que no resultaría eficiente que para realizar contrataciones que atienden necesidades urgentes, las entidades pues se tomen mayores plazos y sigan etapas que algunas veces pues son complejas o pueden ocasionar de repente la nulidad de alguna de las etapas del procedimiento de selección y retrasarlo, ¿no? La normativa de contratación pública prevé que situaciones de esta naturaleza, como una situación de emergencia, puedan ser atendidas de manera inmediata a través de una contratación directa. Bien, es sobre esta figura, sobre este mecanismo de contratación que vamos a hablar el día de hoy. Como sabemos, la normativa establece una serie de mecanismos de contratación, dentro de los cuales se encuentra la contratación directa por situación de emergencia, la cual, en este contexto, espero que se pueda visualizar el contenido de la diapositiva. Disculpen si es que no es así, a veces por tema de la calidad del internet no se puede apreciar con nitidez, pero en este caso tenemos esta plantilla en virtud de la cual podemos observar que ante un estado de emergencia, por ejemplo, la normativa prevé esta herramienta, la contratación directa por situación de emergencia, que le permite a las entidades públicas contratar de manera excepcional e inmediata a un determinado proveedor a fin de atender a la población con los bienes, servicios y las obras que se requieren. Si bien es cierto, la contratación directa está contemplada en la normativa de contratación pública como un tipo de procedimiento de selección, este mecanismo tiene una naturaleza distinta a los procedimientos más conocidos o clásicos, como lo serían la licitación pública, por ejemplo, el concurso público, la adjudicación simplificada, los cuales se llevan a cabo siguiendo una serie de etapas y plazos, ¿no? Y en los cuales se promueve una competencia efectiva entre los proveedores. Cuando nosotros hablamos de un proceso de contratación pública, no solamente nos referimos al momento en el cual las entidades seleccionan al proveedor con el cual van a contratar. Recordemos un poco cómo están compuestos los procesos de contratación pública de manera general. Dentro de un proceso de contratación pública podemos diferenciar tres etapas distintas entre sí. La primera de ellas, conocida como la fase de actuaciones preparatorias. La segunda fase, conocida como la fase selectiva, el momento en el cual la entidad selecciona al proveedor con el que va a contratar. Y una tercera fase, denominada fase de ejecución contractual, en la cual tanto el contratista como la entidad se obligan a ejecutar las prestaciones a su cargo. En un procedimiento de contratación, en un procedimiento de selección, como lo sería una licitación pública, vamos a observar que se realizan estas tres etapas, bien, y en una segunda etapa, en la fase de selección, los proveedores concurren presentando sus ofertas para que la entidad determine cuál es la mejor oferta y seleccione al proveedor con el cual va a contratar. Ese proveedor al que se le adjudicó la buena pro y que presentó los documentos
necesarios para el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Esta serie de pasos no se verifican, no se siguen cuando nos encontramos en una situación de emergencia. En este tipo de situaciones, la normativa de contratación pública requiere atender, como ya lo hemos visto, una determinada necesidad que justifica el hecho de no ceñirse a plazos y procedimientos engorrosos, puesto que lo que se quiere es atender una necesidad urgente mediante la contratación directa. Este escenario particular es el que exime a las entidades de observar las exigencias propias de la fase de selección. En consecuencia, cuando se trata de una contratación directa, las entidades deben observar los requisitos y formalidades propios de las fases de actuaciones preparatorias y ejecución contractual. Bien, entonces, esta situación de emergencia es la que habilita a las entidades a contratar directamente con un solo proveedor sin promover un proceso de competencia entre proveedores. Como ya lo hemos visto, en una contratación directa, la entidad no va a promover un espacio en el que, o una fase en la cual los proveedores presentarán sus ofertas y competirán entre sí, sino que la entidad seleccionará directamente con un determinado proveedor que se encuentre en la capacidad de ejecutar el contrato que se requiere. Pero hay otro punto importante que mencionar en este punto, ¿no? En esta parte. Cuando la normativa de contrataciones establece esta figura de contratación directa, está facultando a las entidades de la administración pública a emplear dicho mecanismo sin que ello resulte una obligación. Y aquí la diferencia, ¿no? Puesto que la normativa establece que las entidades pueden contratar de manera directa cuando se configure alguno de los supuestos establecidos en el artículo 27 de la ley, entre ellos el supuesto de contratación directa por situación de emergencia. Cuando ello se verifique, cuando se configure el supuesto de situación de emergencia, es que la entidad se encuentra habilitada y no obligada a contratar de manera directa y con un determinado proveedor inmediatamente aquellos bienes, servicios u obras que necesite para atender a la población. De esta manera comienzan las entidades a operar bajo la figura de contratación directa cuando se configura en efecto este supuesto contemplado en el artículo 27 de la ley en el literal B. Ahora, ya habíamos mencionado que esta figura de contratación directa sigue siendo un procedimiento de selección bajo los alcances de la normativa de contrataciones del Estado. Si observamos lo que establece el artículo 21 de la ley, vamos a encontrar que dicho dispositivo contempla una serie de métodos de contratación, como los que había mencionado anteriormente: la licitación pública, concurso público,
entre otros tipos de procedimientos de selección, según, repito, el artículo 21 del reglamento, que también considera como tal, como un procedimiento de selección, a la contratación directa. Entonces, lo que va a diferenciar a este método de contratación de los demás procedimientos es la naturaleza no competitiva, en virtud de la cual las entidades van a contratar, como ya lo he mencionado, de manera directa. Esto es lo que va a justificar el hecho de que las entidades no promuevan pues una competencia efectiva entre proveedores, y esto se puede dar por distintas razones. Esta situación se puede ver a una coyuntura como la que estamos viviendo actualmente, o por razones por razones económicas, o también podría darse por condiciones del mercado. Cada entidad es la encargada de determinar que se ha configurado una situación de emergencia para que en el marco de sus competencias pueda sustentar técnica y legalmente la procedencia de una contratación directa, en este caso por situación de emergencia. Si bien en este momento nos encontramos todos los peruanos acatando medidas excepcionales por el estado de emergencia sanitaria declarado por el gobierno, esto es distinto a el hecho de que las entidades puedan verificar que se ha configurado en el ámbito de su competencia una situación de emergencia. Son dos cosas distintas que tenemos que diferenciar entre sí. Mientras que el estado de emergencia es decretado por el Ejecutivo, ¿no? Y en este caso abarca todo el territorio nacional, las situaciones de emergencia son determinadas por cada entidad, las cuales van a encontrarse en la necesidad para emplear este mecanismo de contratación de justificar de manera técnica y legal la procedencia de esta contratación, tal como lo establece el propio reglamento en sus artículos 100, 101 y 102, los cuales vamos a desarrollar a continuación, ¿no? Si bien de acuerdo a esta diapositiva los supuestos de contratación directa se encuentran contemplados en el artículo 27 de la ley y constituyen las causales de contratación directa, este dispositivo tiene que leerse de manera integral, considerando también lo dispuesto en el reglamento, el cual establece los alcances, ¿no? Las características, condiciones y formalidades que deben verificarse para que se configure este supuesto de contratación directa, y también establece cuáles son las condiciones bajo las cuales la entidad va a aprobar esta contratación directa. Durante la transmisión, voy a hacer un paréntesis aquí, vamos a recoger las preguntas que tengan a bien formular, y también vamos a contar con un espacio de alrededor de 30 minutos al finalizar esta exposición para pasar a absolver las consultas que tengan a bien formular. También contamos con un registro de consultas que previamente nos han enviado varios usuarios e interesados y el público en general sobre esta temática del día de hoy, la contratación directa por situación de emergencia. Así que al culminar esta primera fase de la exposición vamos a dar inicio a la absolución de las consultas.
Bien, continuando entonces con la temática, que es materia de charla el día de hoy, tenemos esta particularidad de la contratación directa, ¿no? Nos referimos a la aprobación. La aprobación de una contratación directa no enerva la obligación de aplicar las disposiciones de la normativa que regulan las fases de actuaciones preparatorias y de ejecución contractual, debiendo observarse los requisitos, condiciones, formalidades y exigencias propias de estas fases. Con esto ratificamos lo que he venido sosteniendo hasta hace un momento. Nos encontramos frente a un procedimiento de selección, por lo tanto este cuenta con las fases de actuaciones preparatorias y de ejecución contractual, razón por la cual las entidades deben realizar las actuaciones propias de dichas fases y observar las formalidades y exigencias que establece la normativa de contrataciones del Estado para dichas fases. Lo único que no se va a realizar en este tipo de método de contratación, en las contrataciones directas, es la fase de selección de naturaleza competitiva. Porque en estricto, si bien una contratación directa no promueve una competencia entre proveedores, las entidades van a seleccionar a un proveedor, porque van a tener que contratar no a cualquier proveedor que presente una oferta, sino a aquel que se encuentre en la capacidad de poder asegurar, garantizar que con la contratación, con la ejecución de sus prestaciones, de las prestaciones a su cargo, va a poder atender la entidad una necesidad pública, ¿no? Entonces, en estricto, en una contratación directa, la entidad también va a tener que seleccionar al proveedor idóneo con el cual va a contratar. Pero bien, centrándonos en lo señalado en esta diapositiva, lo que es importante destacar es que pese a que nos encontramos en una situación de emergencia, las entidades van a tener que realizar las actuaciones de manera correcta en lo que respecta a las actuaciones preparatorias, por ejemplo, a la elaboración o la inclusión en el plan anual de contrataciones de este requerimiento, ¿no? O también aquellas formalidades que se exigen para el perfeccionamiento del contrato o para la ejecución de la prestación en la fase de ejecución contractual. Las entidades van a tener que cumplir con las exigencias que establece la normativa de contratación pública, pero con una salvedad. Tratándose de este supuesto de contratación directa por situación de emergencia, la normativa ha contemplado la posibilidad de que las entidades regularicen dentro de un plazo determinado, que es de 10 días hábiles, las actuaciones propias de las fases antes mencionadas, de actuaciones preparatorias y de ejecución contractual. Esto lo vamos a ver un poco más a detalle en la siguiente lámina. Bien, antes de abordar este punto, lo que señala esta diapositiva, yo quería mencionar con respecto a la aprobación de la contratación directa, cuáles son estas formalidades que establece la normativa para la aprobación precisamente, ¿no? El artículo 100 del reglamento es el que establece cuáles son las condiciones que tienen que verificarse para que la entidad pueda aprobar una contratación directa. Y en el artículo 101 el reglamento señala cuál es el instrumento que aprueba esta contratación directa.
En este sentido, el numeral 101.2 del artículo 101 del reglamento señala que la aprobación de esta contratación directa se realiza a través de la resolución del titular de la entidad por acuerdo del Consejo Regional, acuerdo del Consejo Municipal o acuerdo de directorio en caso de empresas del Estado. Además, este instrumento con el que se aprueba la contratación directa debe contar con una justificación de carácter técnica y legal contenida en los informes o el informe que se emita y que constituya el sustento, que tenga la justificación de la procedencia de la contratación directa. En ese sentido son estos instrumentos, estos informes que las entidades contratantes deben elaborar, emitir, para que puedan realizar adecuadamente la contratación directa. Y posteriormente deberán también registrar y publicar en el SEACE esta y otra documentación de acuerdo a lo dispuesto por la normativa. Bien, entonces ese sería, digamos, el instrumento a través del cual las entidades aprueban este tipo de contrataciones. Para ponernos un poco en contexto, veamos lo que pasa en el caso de estas canastas de alimentos de primera necesidad que se encuentran a cargo de los gobiernos locales, ¿no? El organismo supervisor de las contrataciones del Estado ha emitido una serie de comunicados y también lineamientos, un protocolo inclusive, para que se realicen las compras relativas a estas canastas de alimentos. Bien, en ese sentido es importante tomar en cuenta cuáles son estas formalidades para poder realizar las contrataciones directas por situación de emergencia, las cuales, de acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado, pueden ser regularizables. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero cuando menciono que se pueden regularizar ciertas actuaciones? A las fases que he mencionado anteriormente, a la fase de actuaciones preparatorias y a las actuaciones propias o formalidades propias de la fase de ejecución contractual. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer que nos encontramos en una situación en la cual la entidad requiere hacer frente de manera inmediata a una situación de emergencia y para ello necesita contratar directamente con un proveedor. Como ya lo hemos mencionado, la entidad no va a tener que convocar un procedimiento de selección e invitar a una serie de postores a competir entre sí, sino que seleccionará a aquel que se encuentre en la capacidad de ejecutar el contrato y le requerirá que ejecute una determinada prestación para atender esta situación de emergencia. Una vez que esto sea así, la normativa permite que posteriormente a ello se puedan regularizar las actuaciones antes mencionadas. Esto dentro de un plazo de 10 días hábiles de la entrega del bien, tratándose de contratos de bienes, ¿no? O dentro de los 10 días hábiles siguientes a partir de la primera entrega en caso de suministros, o de la prestación del servicio, o dentro de los 10 días hábiles siguientes
de ejecutada la obra según corresponda al objeto de la contratación. Entonces, dentro de este plazo, como regla general, las entidades van a poder regularizar todas las actuaciones propias de estas fases que no hayan podido realizar como hubiera correspondido en una situación común y corriente. Bien, culminada la situación de emergencia que justifica la necesidad de contratar lo estrictamente necesario, las entidades van a poder contratar a través del procedimiento de selección que corresponda aquellos requerimientos posteriores a la atención de la situación de emergencia. Para ello, es importante tomar en cuenta que el proveedor que se encuentre en la capacidad de ejecutar un contrato con una entidad pública no debe encontrarse impedido, ni inhabilitado, ni tener suspendidos sus derechos para contratar con el Estado. Esto debe quedar muy claro, ¿no? Más aún en el contexto en el que nos encontramos, en un contexto de emergencia, ¿no? Y por eso es importante tomar en cuenta el caso concreto. Cada entidad tiene una realidad distinta que debe ser materia de análisis para poder verificar en el mercado cuáles son los proveedores, dónde están los proveedores que se encuentran en la capacidad de ejecutar las prestaciones, ¿no? Con esto, por ejemplo, nos podemos encontrar en una situación en la que sea, por ejemplo, un único o pocos los proveedores que puedan ejecutar un contrato, e incluso encontrarnos en una situación en la que tal vez el proveedor que pueda ejecutar el contrato no se encuentre con RNP. Lo que en un contexto de emergencia como en el que nos encontramos ahora, que establece la inmovilización obligatoria, ¿no?, haría muy complicado la tramitación de la inscripción en el RNP. Estos puntos hay que tomarlos en cuenta, no debería ser óbice para que la entidad contrate y pueda atender oportunamente una necesidad pública. Pero como lo comento, esto tiene que ser materia de análisis a partir de cada caso concreto. Bien, lo que sí debemos tomar en cuenta es que los proveedores no se encuentren en calidad de impedidos, inhabilitados o suspendidos. Una vez que hemos identificado estos aspectos previos, debemos plantearnos cómo es que las entidades realizan esta contratación directa, ¿no? Todo esto parte, lógicamente, de un requerimiento. Las entidades, a través de sus áreas usuarias, en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, van a realizar las coordinaciones pertinentes para poder definir, ¿no?, adecuadamente su requerimiento, el cual, como ya sabemos, es total responsabilidad del área usuario. Una vez que se ha definido el requerimiento, vamos a poder no solamente establecer el objeto de la contratación adecuadamente, sino que también vamos a poder determinar el monto de la contratación, a partir de lo cual, por ejemplo, podríamos distinguir si estamos frente a la necesidad de realizar una contratación directa, si es que resulta pertinente contratar a través de este mecanismo porque el valor de la contratación es igual o mayor a 8 UITs, o si, por ejemplo, a partir de las indagaciones de mercado advertimos que el monto es inferior a 8 UITs
y en este último caso pues nos encontraríamos frente a una contratación excluida del ámbito de aplicación de la normativa. Entonces, en este primer momento en el que se determina, en el que se define el requerimiento, vamos a poder observar también y definir claramente cuál es el objeto de la contratación y el valor de la contratación, a partir de lo cual vamos a poder pues verificar que nos encontramos frente a un supuesto de contratación directa, y si se configura además el supuesto de situación de emergencia, ¿no? Hemos mencionado que tienen que verificarse ciertas condiciones para que en efecto se configure esta causal de situación de emergencia. Una vez que ello es así, una vez que se ha verificado, ¿no?, la concurrencia de todas estas condiciones, una vez que ya hemos advertido que se configura este supuesto de contratación directa por situación de emergencia, lo que hacen las entidades es invitar a un solo proveedor cuya propuesta cumpla con las características y condiciones de los bienes, servicios u obras que las entidades requieren contratar para atender la situación de emergencia. Sobre este punto es importante mencionar, más aún en este contexto que estamos afrontando, que la propuesta que presente este postor, este proveedor, va a poder ser remitida a través de cualquier medio de comunicación, ya sea escrito o sea digital. Bien, respecto de las condiciones o de los supuestos que pueden suscitarse y configurar una situación de emergencia, el literal B del artículo 100 del reglamento contempla 4 situaciones distintas entre sí, con ciertas particularidades que vamos a observar a continuación. Por ejemplo, una situación de emergencia podría configurarse por acontecimientos catastróficos, ¿no?, que serían aquellas situaciones que ocurren por o que derivan de la propia naturaleza o de el accionar o la omisión del obrar del hombre, ¿no?, y que generan pues daños o afectan a una determinada comunidad. A esto nos lleva pues a un acontecimiento catastrófico. Pero también podríamos encontrarnos en una situación que afecta a la defensa o la seguridad nacional, dirigidos a enfrentar agresiones de orden interno o externo que menoscaben la consecuencia de los fines del Estado. Un tercer supuesto que podría configurar esta causal de situación de emergencia sería el hecho de que se verifique la posibilidad, ¿no?, que supongan grave peligro de que van a ocurrir o pueden ocurrir las situaciones mencionadas anteriormente, es decir, los acontecimientos catastróficos o las situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional. Y una cuarta situación de emergencia podría ser la que nos toca afrontar en la actualidad, una emergencia sanitaria. Situaciones de emergencia sanitaria que son aquellas declaradas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud conforme a la ley de la materia. En definitiva, este es el punto, este sería el supuesto que nos va a permitir a nosotros entender cómo en estos momentos las entidades pueden emplear este mecanismo que resultaría más eficiente para atender las necesidades de la población, dada la coyuntura. En estas situaciones, en esta situación de emergencia sanitaria, por ejemplo,
la entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios u obras estrictamente necesarios. Uno, tanto para prevenir los efectos que pudieran derivarse del evento próximo a producirse, o también para atender las situaciones que se hubieran generado producto de esta situación. De esta manera, al operar la contratación directa por situación de emergencia, las entidades van a contratar directamente sin observar las formalidades y exigencias antes mencionadas, que forman parte de las fases de actuaciones preparatorias y de ejecución contractual. Ahora vamos a hablar acerca de este término de regularización. De hecho, es interesante mencionar este punto porque este es el único supuesto de contratación directa que permite realizar la contratación en vías de regularización. Así lo establece específicamente el reglamento, ¿no? Y esto, como ya se ha mencionado, lo que va a permitir es que las entidades puedan atender de manera inmediata una necesidad pública mediante la contratación y posteriormente regularizar las actuaciones que no hubiera podido efectuar dada la coyuntura. Entonces, ¿cuál es este plazo que tienen las entidades para realizar la regularización? Como ya lo había mencionado, la normativa de contratación pública establece un plazo de 10 días hábiles siguientes de la entrega del bien o de realizada la primera entrega en caso de suministros o de el inicio de la prestación del servicio o del inicio de la ejecución de la obra, ¿no? Dentro de este plazo, la entidad regulariza aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, también el informe o informes que contienen el sustento técnico y legal de la contratación directa, así como también la resolución o el acuerdo que aprueba dicha contratación, el contrato y los demás requisitos que a la fecha de la contratación no haya sido elaborada, aprobada o suscrita según corresponda. En ese mismo plazo, dice la normativa de contrataciones del Estado, se debe registrar y publicar en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado, el SEACE, los informes y la resolución o acuerdos antes mencionados, ¿no? Hay una particularidad que recae en la obligación de presentar una garantía, la garantía de fiel cumplimiento, que como todos sabemos forma parte de, es una de las exigencias contempladas en la normativa para el perfeccionamiento del contrato. Además de estos 10 días para la regularización, la normativa establece un plazo adicional de 10 días más para regularizar dicha garantía. Bien, entonces hemos visto cómo es que las entidades pueden atender una necesidad de manera más eficiente a través de este tipo de procedimiento de selección, a través de este mecanismo de contratación directa por situación de emergencia, y cuáles son los instrumentos que, o bajo los cuales las entidades aprueban estas contrataciones. Hemos visto también que es el único supuesto que contempla la normativa que permite la regularización, ¿no? Y también, conforme a lo que se menciona en esta diapositiva, una vez que las entidades hayan podido contratar lo estrictamente necesario bajo esta figura,
a través del procedimiento de selección correspondiente van a poder contratar los demás requerimientos que se necesiten después de efectuada la contratación directa. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando ya no corresponda realizar un procedimiento de selección posterior? Porque ya se agotó la necesidad de la entidad. Bueno, para tal efecto se va a incluir tal justificación en el informe o informes que contienen el sustento técnico y legal de la contratación directa. Bien, hasta este punto hemos abordado las consideraciones generales relacionadas con este mecanismo de contratación directa por situación de emergencia. Y antes de finalizar con esta primera parte, es importante recordar que, como habíamos mencionado, no es un requisito previo que el gobierno determine el estado de emergencia para que una entidad pueda invocar un supuesto de contratación directa por situación de emergencia cuando ésta se ha configurado conforme a lo dispuesto en el literal B del artículo 27 de la ley. Otro punto que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y sobre lo que debemos tomar conciencia es que estos mecanismos de contratación son de naturaleza excepcional, ¿no? Y tienen un propósito, que es atender una situación de emergencia. Por lo tanto, no debería emplearse este mecanismo para contratar requerimientos que no sean estrictamente necesarios y que no correspondan con la situación que justifica esta contratación. Tampoco deben atenderse requerimientos que no se originen como consecuencia de un evento catastrófico, por ejemplo, o en este caso el estado de emergencia que estamos viviendo, el estado de emergencia sanitaria. Bien, no debe incluirse condiciones que no sean esenciales en el requerimiento. Recordemos que la finalidad de esta contratación es servir como una herramienta ágil que les permita a las entidades realizar contrataciones eficientes para atender una necesidad urgente, ¿no? Una necesidad pública que busca servir a la ciudadanía, más aún en este contexto. Y en este caso, no deben priorizarse gestiones administrativas que retrasen la atención inmediata de la emergencia. Debe usarse el mecanismo de regularización que ya hemos desarrollado a lo largo de esta exposición, de esta charla. Y finalmente, también como lo habíamos mencionado, recordemos que la contratación directa no significa contratar lo primero que tenga al frente una entidad, sino que sea una contratación que realmente satisfaga la necesidad pública con la cual se pueda satisfacer los fines del Estado. Bien, y siempre en observancia de los principios que rigen toda contratación pública, en este caso el principio de eficiencia, que tanto requerimos promover en este contexto de emergencia sanitaria. Por eso agotamos todos desde nuestras respectivas áreas los esfuerzos que nos permitan atender a la ciudadanía, brindando los servicios públicos que se requieren, promoviendo estos espacios también de formación de competencias en los que podemos conversar de figuras tan importantes como en este caso la contratación directa, como una herramienta para que las entidades puedan atender las necesidades que tenemos todos los peruanos en estos momentos. Así que hasta este punto habríamos llegado. Tenemos nuestro lema de realizar contrataciones eficientes y transparentes para el bienestar de todos y todas
Así que vamos ahora a revisar las preguntas que nos han formulado, nos han hecho llegar. Sé que hay muchas dudas relacionadas con esta figura de contratación, la contratación directa. De hecho, cuento con un registro en el que se han esmerado y contamos con más de 220 preguntas, 225 preguntas y más que nos están haciendo llegar a través de este medio. Les agradecemos a nombre de el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, de la Dirección Técnico-Normativa del OCE, por su participación, por su interés en conocer acerca de esta figura. Comprenderán que por tema de tiempo no vamos a poder absolver todas sus preguntas, pero me comprometo a poder revisarlas y atenderlas en lo que va del día y el día de mañana, sin perjuicio de dar atención a varias de las que tenemos aquí. Por ejemplo, nos preguntan qué fases del procedimiento de contratación se exoneran a través de la contratación directa. Bueno, este es un punto que me parece haber desarrollado durante la charla. La única fase del proceso de contratación que no se realiza en una contratación directa es la fase selectiva, ¿no? Tal es así que la normativa obliga a las entidades a realizar, incluso en vías de regularización, las actuaciones propias de la fase de actuaciones preparatorias y también de la fase de ejecución contractual. Entonces, puntualmente, la fase que no realiza una entidad es la selectiva. Bueno, también nos preguntan qué condiciones y criterios deben tenerse en cuenta para definir los bienes y servicios esenciales para ser contratados en una declaración de emergencia. Bueno, como sabemos, los requerimientos tienen que ser definidos por cada entidad, por cada área usuaria. Entonces, a partir de las competencias funcionales, de los objetivos que persigue cada institución pública, es que deben determinarse cuáles van a ser esos bienes, servicios y obras estrictamente necesarios que se van a contratar a través de la contratación directa por situación de emergencia. Esto no es algo que le corresponda, en este caso, al OCE definir, sino que va a depender de cada entidad realizar pues una correcta determinación de su requerimiento. Va a poder para tal efecto coordinar con el órgano encargado de las contrataciones y poder incluso realizar una adecuada indagación de mercado para poder precisamente definir el objeto de esta contratación y también ver cuál es el mecanismo idóneo de contratación a emplear, ya sea, por ejemplo, este mecanismo de contratación directa por situación de emergencia, cuando advierta que el monto es superior o igual a las 8 UITs, o por qué no, contratar bajo o fuera, mejor dicho, de los alcances de la normativa, cuando se trate de un supuesto excluido por no alcanzar la contratación, el monto de las 8 UITs. Cuando el monto de la contratación sea menor
Las entidades incluso podrían contratar sin sujetarse a las disposiciones de la normativa, pero sin perjuicio de observar los principios que rigen toda contratación pública, ¿no? Entonces, esto va a depender necesariamente de una evaluación que haga cada entidad, ¿no? Cada entidad va a tener que definir los alcances de su requerimiento. Vamos a ver, tenemos más consultas. A ver, nos preguntan, por ejemplo, si las municipalidades están excluidas de la emergencia sanitaria. A ver, para poder contextualizar un poco digamos, el alcance de esta figura de situación de emergencia, es importante diferenciarla del estado de emergencia que ha determinado el gobierno. El estado de emergencia es una cosa, y la situación de emergencia va a ser definida por cada entidad. Si bien es cierto, en este momento el país entero se encuentra acatando medidas extraordinarias derivadas de un estado de emergencia, esto no quiere decir que todas las entidades van a realizar contrataciones directas para abastecerse de todos los bienes, servicios y obras que definan en este contexto. No, las entidades van a tener que determinar cuáles van a ser los requerimientos necesarios para atender esta situación de emergencia derivada de una emergencia sanitaria. Si no me equivoco, en este contexto, las municipalidades, los gobiernos locales, deben ceñirse a una serie de disposiciones de carácter excepcional para realizar ciertas contrataciones. Había mencionado, por ejemplo, el tratamiento para los alimentos de primera necesidad que conformen las canastas, para lo cual existe un protocolo que debe seguirse. Existen también normas que han sido emitidas, ¿no?, a través de incluso un decreto de urgencia, que si no me equivoco es el 025/2020, que establece ciertas medidas excepcionales para determinadas entidades conformantes del sistema de salud pública, que pueden realizar contrataciones directas bajo el alcance de la normativa de contrataciones del Estado, pero con ciertas particularidades. Por ejemplo, he visto por ahí que en virtud de dicho dispositivo, si no me equivoco, el numeral o el artículo 6.4 de dicho decreto de urgencia, se establece la contratación de requerimientos necesarios para los fines de dicho decreto de urgencia, vía contratación directa, que puede regularizar en un plazo de 30 días las actuaciones que no se hubieran efectuado. Aquí encontramos claramente una diferencia, ¿no? Mientras que esta norma establece un plazo excepcional de 30 días para esas contrataciones que efectúen ciertas entidades, nosotros nos encontramos en esta oportunidad desarrollando una figura de contratación directa que regula la normativa de contrataciones del Estado y que constituye la regla general en el marco de los procesos de contratación pública, ¿no?, a los cuales se encuentran sujetas las entidades en general, cuando se configure una situación que justifique efectuar una contratación directa por esta causal. Bien.
A ver, ¿cómo se comprarían los útiles de limpieza durante la situación de emergencia? Bien, como lo hemos mencionado, hemos abordado de alguna manera las consideraciones, las formalidades que deben observarse, los instrumentos a través de los cuales se aprueba una contratación directa. Hemos visto que cuando nos encontramos en una situación de emergencia, ya sea porque estamos en un contexto de emergencia sanitaria o alguna de las otras tres, que son 4 en total, situaciones de emergencia, las entidades necesitan primero definir su requerimiento, claro está, y también verificar si es que se ha superado este importe de las 8 UITs y resulta pertinente realizar la contratación directa, pues tienen que realizarse los procedimientos tales como la aprobación a través del instrumento correspondiente y contar con el sustento técnico legal contenidos en el informe o informes previos que acompañan este instrumento mediante el cual se aprueba la contratación directa, y en conjunto estos documentos se tienen que publicar en el SEACE, ¿no? Y existe un plazo que la normativa ha establecido para tal efecto, que es de 10 días hábiles, ¿no? A partir del inicio de la prestación, según corresponda al objeto del contrato. Entonces, de esta manera, las entidades realizan todo tipo de contrataciones, incluyendo las que nos consultan aquí, cuyo objeto sería los útiles de limpieza. Bien. Seguimos observando los gobiernos locales para adquirir los víveres deben hacer uso de la contratación directa. Definitivamente, ¿no? Como justo lo acabo de mencionar, los gobiernos locales tienen ahora que acatar medidas excepcionales establecidas por el gobierno, a partir, ¿no? de lo cual realizan la contratación directa por situación de emergencia, observando lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado y en lo que corresponda las otras medidas que se establezcan para tal efecto. Recordemos que nos encontramos en un estado excepcional de emergencia sanitaria, y durante este periodo el gobierno puede ir emitiendo distintos dispositivos para regular estas contrataciones que sean necesarias, tales como en este caso la de los víveres, ¿no? Y los alimentos de primera necesidad. Para lo cual, como les he comentado, el OCE también ha establecido un protocolo que también los invito a revisar. El protocolo para la adquisición de productos de canasta básica familiar. En este instrumento vamos a encontrar a detalle cuáles son los pasos y las recomendaciones que deben realizarse, ¿no? En este caso, si la contratación de estos víveres se va a realizar bajo los alcances de la normativa de contrataciones del Estado, recordemos que la regla general es que el plazo para la regularización o la aprobación, en este caso, de la contratación directa es de 10 días hábiles. Bien. Podemos encontrar esta y otros alcances en este protocolo para los gobiernos locales para la adquisición de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco del estado de emergencia nacional que el OCE ha puesto a disposición de todos los usuarios de la contratación pública y del público en general. Nos preguntan si se solicita la carta fianza en una contratación directa en situación de emergencia. Definitivamente
una contratación directa debe también implicar el cumplimiento de las exigencias que establece la normativa de contrataciones del Estado, tanto para las actuaciones preparatorias como para efectos de perfeccionar el contrato y de la ejecución contractual. En ese sentido, va a ser necesario que se cuente con una garantía que respalde el cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista, en este caso a través de un instrumento como puede ser una carta fianza, que es lo que se está consultando. Sin embargo, recordemos que en el marco de una situación de emergencia, en una contratación directa por situación de emergencia, la presentación de la garantía puede ser regularizable, es decir, va a poder presentarse la garantía en vías de regularización hasta por 10 días adicionales al periodo que establece la normativa de 10 días como regla general para la regularización. En ese sentido, sí, definitivamente en una contratación directa igual se exige la presentación de una garantía de fiel cumplimiento. Muy bien, todavía nos quedan más o menos unas 220 preguntas por contestar, pero tenemos pocos minutos hasta que sean las 5:30. Vamos a continuar viendo aquí algunas otras preguntas que nos puedan estar haciendo llegar. Es que nos preguntan, por ejemplo, cuáles son las contrataciones directas que se pueden hacer en situación de emergencia sanitaria. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Cada entidad es la responsable de poder definir adecuadamente cuál es el requerimiento, ya sea bienes, servicios u obras o consultorías también que se requieran en este contexto de emergencia sanitaria. Esto no lo va a definir el OCE, esto lo tiene que definir cada entidad en atención a sus funciones y a los objetivos institucionales y fines públicos que persiga. ¿Bien? Acá nos consultan si la entidad pública tiene directiva interna de compras sin procedimiento de selección. ¿Prevalece la adjudicación solo a un proveedor, cualquiera sea el monto del mercado? Bueno, esta pregunta me sirve para nuevamente delimitar hasta qué momento nos encontramos, hasta qué monto, mejor dicho, nos encontramos en la necesidad de realizar un procedimiento de selección como una contratación directa, y es a partir de las 8 UITs en adelante. Si mi contratación tiene un monto igual o superior a este importe y se configura una situación de emergencia, en este caso una necesidad derivada de la emergencia sanitaria por un importe superior o igual a las 8 UITs, las entidades van a poder realizar esta contratación directa invitando a un solo proveedor cuya oferta se encuentre conforme a las exigencias de la entidad para ejecutar la contratación. En cambio, si el monto no supera o no llega a este umbral, a las 8 UITs, válidamente las entidades pueden hacer uso de sus lineamientos internos, de las directivas que tengan para realizar contrataciones excluidas del ámbito de la normativa
por el monto, que serían aquellas contrataciones menores a 8 UITs establecidas en el literal A del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado. Son dos cosas diferentes. Seguimos viendo. Bien, nos preguntan si la fase de actos o actuaciones preparatorias tiene un plazo determinado por ser una situación de emergencia. No, la normativa no hace referencia a un plazo determinado para que las entidades efectúen las actuaciones preparatorias. Lo que sí establece es un plazo máximo para regularizar las actuaciones o formalidades propias de esta fase de actuaciones preparatorias, que hemos dicho que es de 10 días hábiles siguientes a la entrega del bien, a la primera entrega del bien, en caso de suministros, dentro de los 10 días hábiles siguientes al inicio de la prestación del servicio o del inicio de la ejecución de la obra, ¿no? Ese sería el plazo máximo que establece la normativa de contrataciones del Estado para regularizar aquellas actuaciones preparatorias que no se hubieran realizado en su oportunidad. Acá encuentro algunas consultas que no estoy leyendo porque de alguna manera ya se han absuelto, ¿no? A lo largo de esta exposición. Quisiera mencionar o absolver algunas consultas que no hayan sido materia de análisis. Por ejemplo, aquí nos preguntan si el proveedor o postor invitado necesariamente tiene que ser de la zona. Esa es una pregunta muy interesante porque nos permite plantearnos un supuesto en el cual, por las condiciones del mercado, una entidad no cuente con un proveedor en la localidad que se encuentre en la capacidad de ejecutar la prestación requerida. ¿Qué va a pasar en esta situación? Recordemos que lo que justifica el hecho de emplear una contratación directa es precisamente atender oportunamente una necesidad. Por lo tanto, no deberíamos limitar el campo del mercado en donde ubicamos a los proveedores, ¿no? Si a partir de la indagación de mercado verificamos que el proveedor no se encuentra en mi localidad sino en otra, ¿no? Y se encuentra en la posibilidad de realizar adecuadamente la prestación, de ejecutar la prestación, en definitiva la entidad va a encontrarse habilitada con el sustento y las formalidades correspondientes que establece la normativa para seleccionarlo y contratar con dicho proveedor. ¿Sí? No establece la normativa ninguna restricción referida a la localidad a la que debe pertenecer el proveedor. Nos preguntan si esta contratación es la que antes eran las contrataciones exoneradas, y creo que ha quedado bastante claro que no, las contrataciones directas constituyen un procedimiento de selección, solo que de naturaleza no competitiva, mientras que las contrataciones antes denominadas exoneradas son aquellas que actualmente, de acuerdo a la normativa, constituyen los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la normativa.
por ejemplo, en razón de la cuantía por montos menores a 8 OITs. Estas contrataciones se encontrarían excluidas del ámbito de aplicación de la normativa. Antes, las contrataciones exoneradas eran aquellas que se encontraban por debajo de las 3 UITs, como recordarán. Y bueno, estimados amigos, hasta este punto hemos podido abordar las distintas consultas que nos han hecho llegar a través de este medio, que yo sé que no son todas, que quedan muchas aún por absolver y que gustosamente vamos a poder atender en lo sucesivo. Vamos a continuar con estos espacios de capacitación para poder proporcionarles a ustedes justamente las herramientas necesarias para poder fortalecer nuestras competencias en materia de contrataciones del Estado. Recordemos siempre que las contrataciones eficientes y transparentes las queremos promover y son las que necesitamos para el bienestar de todos nosotros, de toda la población. Por eso es que el OCE está dotando todos estos esfuerzos y los recursos con los que contamos para poder llegar a ustedes y poder difundir estos mecanismos de contratación. Conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad y siempre vamos a poder estar en contacto. Así que les agradezco por su atención, por el tiempo que han invertido en este espacio de capacitación y nuevamente muchas gracias. Hay que permanecer en casa para poder acatar estas disposiciones del estado de emergencia y así no solamente cuidarnos a nosotros, sino también a nuestras familias y principalmente a la ciudadanía en general. Yo sé que vamos a salir de esto muy pronto. Saludos, muchas gracias. Chao.